Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mari López, soy profesora de contabilidad y quería charlar un poquito con ustedes sobre las cuentas en la empresa. La empresa, ustedes saben que está compuesta por bienes, derechos, obligaciones, que tiene un patrimonio compuesto por estos elementos. Les quiero contar un poquito sobre entonces cómo clasificamos estos bienes. Tenemos que ordenar un poquito la empresa para poder estudiarlos, clasificarlos correctamente y registrarlos. Vamos a empezar por los bienes y los derechos. Como lo ven, los bienes y derechos componen lo que se llama el activo. Por otro lado tenemos las deudas de la empresa o sus obligaciones también, se dicen así, de esa manera, y componen el pasivo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio está compuesto entonces por el activo y el pasivo, pero hablamos de un patrimonio bruto. Si hablamos de un patrimonio neto, podemos decir entonces que está compuesto por el activo menos el pasivo. Es decir, llegamos a la ecuación patrimonial donde decimos que la principal cuenta del patrimonio neto, la cuenta capital, es igual al activo menos el pasivo. De esta manera logramos saber el valor neto del capital de la empresa. Le llamamos ecuación patrimonial, activo menos pasivo. ¿Qué elementos? Vamos un poquito a profundizar un poquito más sobre el activo. ¿Cuáles son los componentes o a qué le llamamos bienes de la empresa? Les voy a explicar un poquito los elementos de estos bienes, cuáles son los ejemplos de estas cuentas. Le llamamos cuentas o rubros y que son agrupaciones de elementos homogéneos, es decir, si me refiero a la cuenta caja, estoy hablando de monedas y billetes, de cheques de terceros que ingresan a la empresa. Los guardo en una cuenta llamada caja. Otro ejemplo como cuenta, la cuenta mercaderías, compuesta por todos aquellos productos que cuenta la empresa para su reventa. Tenemos un stock de mercaderías, es decir, también hacen parte de los bienes. Ya tenemos dos cuentas, caja, mercaderías. Podemos hablar de la cuenta banco, cuenta corriente, donde está depositado parte del dinero de la empresa, también hace parte de los bienes. Hablamos de vehículos, de herramientas, maquinarias, inmuebles, todos hacen parte de los bienes de la empresa. También podemos hablar de los derechos de la empresa, que es otro elemento que compone el activo, como decíamos anteriormente. Los derechos de la empresa son todos aquellos derechos con que cuenta esta empresa, por ejemplo, de cobrarle a los clientes cuando ocurre una venta a crédito. Le vende a crédito, tiene sus clientes, llegado el plazo de vencimiento, la fecha de vencimiento, tenemos el derecho de cobrarles y ellos tienen la obligación de pagarnos. Pero a lo que a nosotros nos importa es cómo nos posicionamos como empresa. Bien, pasemos un poquito al activo, disculpen, ya trabajamos un poquito con el activo, hay muchas otras cuentas que componen el activo, pero vamos a pasar al pasivo. El pasivo son las obligaciones que tiene la empresa, es decir, sus deudas. Se le dice que son los elementos negativos de la empresa también. ¿Cómo estas
está compuesto el pasivo? ¿Qué tipo de cuentas? Y bueno, la empresa tiene muchas deudas, sí, realmente. Obligaciones con, por ejemplo, con los proveedores. Son las principales cuentas, que ya se llama acreedores por compras. Los acreedores de la empresa son aquellos proveedores, los que le proveen a la empresa los productos o mercaderías o materias primas, dependiendo el giro de la empresa, y a través de los cuales la empresa se mune de estos materiales de forma, ¿y de qué forma? Los compra a crédito, por lo tanto asume deudas. A eso le llamamos entonces pasivo. Y encontramos muchas otras cuentas, conformes a pagar, cheques diferidos a pagar, todas otras deudas también con las reparticiones públicas, con BPS, con DGI también. Todas las cuentas que sean a pagar representan deudas. Después pasamos al patrimonio neto, que se plantea en este momento entonces la ecuación patrimonial. El activo menos el pasivo me va a dar el valor del patrimonio neto. Es decir, todos aquellos bienes y derechos con que cuenta la empresa y que realmente son suyos. Y que, digamos, ¿por qué son suyos? Y porque ya los pagó. Porque ya se le resta, al decir activo menos el pasivo, le está restando las obligaciones. También cuenta con otro tipo de gastos y de ingresos y de ganancias. Bueno, ahí tenemos las pérdidas y las ganancias. Por otro lado, que son cuentas inclusive diferenciales. Cuando hablábamos de activo y pasivo, nos estábamos refiriendo a cuentas integrales. Ahora nos estamos refiriendo a cuentas diferenciales según una de las clasificaciones, que no es el momento de especificarlas. Estas cuentas diferenciales entonces de pérdidas y ganancias, la diferencia entre ellas son las que nos van a definir si la empresa perdió o ganó en su periodo, sencillamente hablando. Pérdida se refiere a ¿qué? A todos los costos, a todos los gastos y a las pérdidas propiamente dichas. Entonces en la clase pérdidas están incluidas todas aquellas cuentas, por ejemplo, costo de ventas, papelería, gastos de limpieza, sueldos, leyes sociales, publicidad, mantenimiento, combustibles. Los gastos son muchos en la empresa. La luz, el agua, el pago de todas estas cuentas, ¿verdad? Bien. Por otro lado tenemos las ganancias. Las ganancias representan a los ingresos de que tiene la empresa. El principal ingreso de la empresa son sus ventas. Entonces acá nos surge la cuenta ventas. ¿Por qué es la principal? Y bueno, porque es la que tiene mayor porte, mayor número, es donde es en base a las ventas es que se va a sustentar la empresa. Y también tenemos comisiones ganadas, alquileres ganados, existen otras cuentas que representan también ganancias. Bueno, por acá nos quedamos, les agradezco mucho la atención, un abrazo grande y hasta pronto.